Bueno, muchas gracias al comité organizador. Lo que me han encargado es que comentemos un poco los resultados del estudio del grupo Precision que han sido publicados en el New England, ¿no? Con la importancia que eso tiene, ¿no? La publicación de que algo salga en el New England es como un escaparate donde ya tiene casi el valor de palabra de Dios prácticamente, ¿no? Vamos a empezar por el final, porque la conclusión de este artículo es que es mejor valorar a los pacientes con riesgo de cáncer de próstata mediante resonancia magnética y biopsia dirigida que con una biopsia sistemática convencional, ¿no? De las que hemos hecho toda la vida. Y esto, esa es la conclusión de los autores, y esto es como ponernos realmente un titular en el periódico, que es lo que les va a llegar a nuestros pacientes, y es que hay que hacerse una resonancia magnética antes de hacerse una biopsia. Y lo peor probablemente no es que les llegue a los pacientes, es que muchos de nosotros nos vamos a quedar con esta idea. No estoy tampoco absolutamente en desacuerdo, pero bueno, por lo menos vamos a comentar un poco estas características. Bien, el objetivo primario del estudio es determinar la proporción de pacientes de hombres con cáncer prostático clínicamente significativo. Y la definición que se da de cáncer clínicamente significativo es aquellos pacientes que tengan un Gleason superior a 3+4, exclusivamente. Y marcan como objetivos secundarios la proporción de pacientes con cáncer clínicamente insignificante, cuántos pacientes que se hacen en el brazo de resonancia magnética no tienen que hacerse biopsia y la proporción de efectos adversos. Para ello, los criterios de inclusión son básicamente cualquier paciente con sospecha de cáncer de próstata, siempre y cuando tengan un PSA por debajo de 20, un tacto rectal que no haga sospechar enfermedad localmente avanzada y que puedan realizarse todas las pruebas del protocolo, es decir, que puedan someterse a una resonancia magnética con contraste, sin interferencias y que después vayan a poder realizarse una biopsia dirigida o sistematizada. Para ello, esto se ha planteado como un ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico, como un estudio de no inferioridad para detectar una variación incluso de un 5% entre las dos ramas, y para eso se hizo el cálculo del tamaño muestral para una potencia del 90%, calculando una posibilidad de un 10% de abandono. Finalmente teníamos dos ramas, una rama en la que los pacientes hacían una resonancia magnética multiparamétrica y si había lesiones sospechosas que incluían PIRAS 3, 4 o 5, se hacía una biopsia dirigida. Si la resonancia magnética era normal, no se sometían a biopsia a estos pacientes. Se permitía hasta 3 lesiones sospechosas y un máximo de 4 muestras por cada lesión sospechosa. En el brazo contrario, los pacientes eran todos sometidos a una biopsia sistematizada con 5 o con 10 cilindros. Bueno, finalmente se incluyeron en el brazo de resonancia magnética 252 pacientes, 248 en el brazo de biopsia sistematizada, de los cuales algunos fueron excluidos por no completar todas las pruebas del estudio. Muy bien, en cuanto a los resultados, los dos grupos fueron comparables en cuanto a edad, en cuanto a cifras de PSA, el porcentaje de historia familiar de cáncer y el tacto rectal patológico, que estuvo en torno a un 15% en cada uno de los grupos. Y estos son los resultados que realmente marcan el estudio, ¿no? El objetivo principal era la proporción de pacientes con cáncer clínicamente significativo, que fue de un 38% en el grupo de resonancia magnética frente a un 26% en el grupo de biopsia sistematizada. Y estos 12 puntos porcentuales de diferencia alcanzaron diferencia significativa. Entre los objetivos secundarios, pues hay un 28% de pacientes del grupo de resonancia magnética que no tuvieron que realizarse biopsia porque no tenían lesiones sospechosas. Y en cuanto a la detección de cáncer clínicamente insignificante, como era de esperar, fue más bajo en el grupo de resonancia magnética que en el brazo de biopsia sistematizada, un 9 frente a un 22%, y esta diferencia también fue estadísticamente significativa. Bien. Estos resultados se analizaron de 3 formas, en el grupo total de intención por tratar, intención por tratar modificada y en aquel grupo de pacientes
solamente que cumplieron todos los pasos del protocolo. Y como veis, las diferencias se mantienen en los 3 distintos análisis, en torno a 12 puntos, y todos fueron significativos. Lo cual acaba demostrando que la estrategia de resonancia magnética y biopsia dirigida es superior en estos pacientes a la de biopsia estándar. Cuando analizamos el porcentaje de tumores en función del grado de lesión de la lesión PIRATS, pues como también era esperable, en la lesión PIRATS 3 el porcentaje de cánceres es menor, con menor tasa también de cánceres significativos, y esto va incrementándose en los PIRATS 4 y en los PIRATS 5. Hay un porcentaje pequeño de los pacientes de los 2 brazos que finalmente se operaron y de los que se dispone de anatomía patológica. Y lo que podemos observar es que, en cuanto a la concordancia entre resultados de biopsia y de pieza de anatomía patológica, pues fueron similares, a pesar de todo, entre los 2 brazos, si bien es cierto que es un grupo pequeño de pacientes. Y, finalmente, también nos indican qué se hizo con estos pacientes después de sus biopsias. Y como vemos, el porcentaje de las decisiones terapéuticas que se hicieron posteriormente tampoco difieren mucho entre los 2 grupos. Se dieron de alta en torno a un 5 o un 6% de los pacientes. Sí hubo un mayor porcentaje de seguimiento con PSA en los pacientes del grupo de resonancia magnética. Se pasaron a vigilancia activa alrededor del 11,5% de cada grupo, y se hizo tratamiento radical en 27 y 24%, sin que esto fueran tampoco unas diferencias significativas entre las 2 ramas del estudio. Muy bien, pues hasta aquí los resultados. Yo no soy un experto en metodología científica y, de luego, criticar metodológicamente un artículo del New England yo creo que es meterse en un patatal, porque eso seguro que está revisado por gente que sabe muchísimo más que yo. Y, de hecho, yo he consultado con compañeros que sí que están bastante más formados que yo en el método científico y no hay grandes pegas que ponerle. Yo solamente me voy a limitar a 2 cuestiones que para mí pueden ser probablemente incluso conceptuales. Una de ellas es que todo el trabajo está basado en la definición de cáncer clínicamente significativo, que se ha definido exclusivamente como aquellos pacientes con un Gleason 3+4 o superior. Cuando volvemos a los resultados, vemos que esas cifras efectivamente son 38 frente a un 26% y el NOI y el insignificante es de un 9 frente a un 22%. Cuando hacemos la suma, lo que tenemos es que las 2 ramas nos dan exactamente el mismo porcentaje de cánceres globalmente. Bien, si nosotros vemos las tablas de la NCCN o las definiciones, por ejemplo, de Epstein respecto a cáncer insignificante o poco significativo, vemos que además tenemos otra serie de criterios, que son el Gleason 6 o menor, un PSA inferior de 10, menos de 3 cilindros afectados o menos de un 50% de cáncer en cada cilindro. Actualmente parece que Epstein se decanta más por la bilateralidad más que por el porcentaje de afectación de un cilindro, y la densidad de PSA. Bien, ¿por qué se hace todo esto? Porque sabemos que la biopsia sistemática infravalora el volumen y la agresividad del tumor respecto a las piezas de prostatectomía. Por tanto, yo creo que es injusto asignarle un criterio de significación o de clínicamente significativo igual al de una biopsia sistemática. De hecho, en este estudio tenemos un 15% de pacientes con tacto rectal sospechoso. No sabemos exactamente cuántos tienen un PSA mayor de 10. Y la longitud media afectada del cilindro en el grupo de biopsia sistematizada es de 6,5 milímetros. Parte de los autores de este trabajo, en el estudio PRECIS, que lo conoceréis también, publicado en el Lancet, uno de los criterios que dan de cáncer clínicamente significativo es que el cilindro tenga más de 6 milímetros. Por tanto, todo esto nos puede modificar los resultados. De hecho, si hacemos una pequeña trampa, que es, sabiendo que hay 515 cilindros positivos en el grupo de biopsia aleatoria sobre un total de 119 pacientes, nos sale que, la cuenta de la vieja, cada paciente tendría aproximadamente 4,3 cilindros afectados, lo cual, según otros criterios, podría entrar ya dentro del criterio de cáncer significativo. De hecho, el propio Epstein, en un trabajo reciente, lo que nos dice es que con las biopsias actuales de 10 a 12 cilindros, aumentar la clasificación, aumentar la definición de tumor de muy bajo riesgo a aquellos que tienen más de 2 cilindros, probablemente lo que va a llevarnos es a infravalorar
los tumores clínicamente significativos y a un infratratamiento de los pacientes. El otro aspecto que quería comentar es respecto a la resonancia magnética. Tomamos la resonancia magnética probablemente como un valor objetivo y comparable entre todo el mundo. Y quisiera haceros referencia a los radiólogos que han participado en este estudio. Radiólogos que tienen una mediana de 300 resonancias de próstata al año y una mediana de experiencia de 5 años. Y a pesar de eso, ellos, como control de calidad, revisan el 25% de las resonancias de cada centro, hacen una revisión central ciega, donde lo único que nos dicen es la proporción de coincidencia, que es de un 78%, que no es tampoco excesivamente alta, teniendo en cuenta que estamos hablando de radiólogos expertos. De hecho, cuando miramos cuál es el acuerdo interobservador de la resonancia magnética, nos encontramos en otros trabajos que la capa, en el mejor de los casos, está en torno a 0,40, 0,40 y algo, lo cual indicaría un grado de acuerdo moderado y para la zona transicional probablemente discreto. Y, de hecho, en este trabajo de Rosenkrantz, por ejemplo, lo que nos indica es que ni siquiera la repetición de la experiencia o la práctica mejora este grado de acuerdo. Y eso es importante porque luego nosotros tenemos que manejarnos con las resonancias que nos dan. Y a veces nos dan esto. Y yo invitaría a que cualquiera que sea capaz de leerlo me diga qué significa. Y este es un informe real, que yo he guardado porque me parece el más rocambolesco de todos. Pero esto es lo que nosotros tenemos que manejarnos en el día a día. Y, por tanto, hay que plantearse si esto se puede transmitir a nuestra práctica diaria. En conclusión, yo creo que, según los datos de nuestro trabajo, o de este trabajo que he presentado, es verdad que la resonancia prebiopsia podría reducir la necesidad de biopsias en aproximadamente un cuarto de los pacientes, siempre y cuando le asumamos un valor predictivo negativo alto, y que, como ellos concluyen, la estrategia de resonancia y biopsia dirigida es mejor que la biopsia estándar, pero para un grupo concreto de pacientes que son clínicamente significativos según sus criterios, y esos pues, pueden ser debatibles. Finalmente, acabar con unas reflexiones, y es que yo creo que sería necesario estandarizar las definiciones de cáncer clínicamente significativo e insignificante para poder comparar los trabajos. Tenemos que valorar si en nuestro sistema podemos asumir hacer resonancia magnética a todos los pacientes con sospecha de cáncer. Para nosotros, en nuestro centro, eso implicaría mandar a radiología 700 resonancias más al año. Si luego tenemos capacidad de biopsiar de forma eficiente a estos pacientes, la ESUR y la Asociación Europea lo que nos dicen es que no hagas resonancia magnética si después no puedes biopsiar de forma eficiente esas lesiones. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Si contamos en nuestros centros con radiólogos preparados y fiables y, finalmente, ser coherentes, que es, si la resonancia magnética es negativa, no tendremos que biopsiar. Y nada más. Muchas gracias.